sean todos bienvenidos en esta noche, como les decía recién, a esta transmisión. ¿Sí? Es un privilegio poder adorar a nuestro Padre Celestial, al que nos da la vida, al que nos predestinó, nos redimió con la sangre del Cordero de Dios y nos hizo sus hijos. ¿Sí? Y es un privilegio poder adorar a Dios, acercarnos, ¿sí?, delante de su presencia, al trono de la gracia, para recibir gracia para el oportuno socorro, ¿sí?, en este tiempo. ¿Sí? ¿Cuántos necesitamos permanecer en ese lugar, permanecer ahí en su presencia, permanecer ahí alineados, como les hablé recién, a esta transmisión celestial que desde hace más de 2000 años está, y hace más de 6000 años, desde la eternidad, están declarando un solo atributo de Dios: tú eres santo, 3 veces santos. ¿Sí? Y Dios los tiene fascinados a estos seres vivientes que están alrededor del trono de Dios, ¿sí?, los que sostienen el trono de Dios, ¿sí?, con esta realidad de que Él es santo. ¿Sí? Y que podamos cada día nosotros entender de que no es que esperamos una transmisión, como les decía recién, sino que cada día nuestro corazón puede conectarse a la fuente de vida, puede conectarse a esta realidad, a volver al lugar de nuestra esencia, al lugar donde volvemos a ser quien realmente Dios dice que somos. Y hay dos visiones de nuestra vida, ¿sí? Lo que el enemigo, la narrativa o la perspectiva de lo que el enemigo piensa o dice de nosotros, que como sabemos él es padre de mentira, ¿sí? Lo único que va a hacer es querer, con las mentiras que él tiene en su corazón, hacerte creer, hacer que vos creas esa mentira, y por lo cual sea distorsionado lo que realmente debes ser. ¿Sí? Y está la verdad que te conduce a la vida. Así que es por medio del Espíritu Santo poder alinearnos a esa transmisión espiritual, que es ahí donde volvemos a ser quien somos. Es ahí donde volvemos a tener esa identidad de hijos, es ahí donde el Padre vuelve a amarnos y su amor excede todo conocimiento y ese amor cubre multitud de faltas. ¿Sí? Así que te animo a que cada día, no solamente esperar a una transmisión de acá, de allá, sino que podamos por algún momento en nuestro día apagar toda transmisión de redes sociales, porque hoy vemos transmisiones por todos lados, pero poder apagar las transmisiones de estas redes sociales y poder conectarnos con la transmisión celestial para poder ser transformados y potenciados y volver a escuchar esas palabras de vida eterna que solo Dios tiene. ¿Sí? Las palabras, no esperes ser transformado o bendecido por la palabra de un siervo, de una sierva o de un ungido. ¿Sí? Nosotros tenemos la oportunidad, está buenísimo eso, ¿sí? Pero realmente lo que va a identificarte, lo que va a galardonarte, lo que va a transformarte de verdad, que te va a dar algo que va a perdurar, que no va a ser solamente una emoción del momento, es cuando vos anclás tu corazón al trono de Dios, cuando vos anclás tu corazón al Salmo 121, de donde viene nuestro socorro. ¿Sí? Nuestro socorro viene de Jehová, ¿sí?, que hizo los cielos y la tierra, y es Él el que quiere bendecirte, y es Él el que quiere tenerte cerca. ¿Sí? Así que te animo ahí donde estás. Y en esta noche me gustaría poder compartir, seguir hablándote un poco de lo que venimos hablando, ¿sí?, de estos aspectos de la persona de Jesucristo. ¿Sí? El aspecto de esposo, como hemos visto, aspecto de rey y aspecto de juez. Y estas 3 aspectos de Jesucristo son parte de ese Jesús al cual vos y yo adoramos en nuestra vida, al cual vos y yo adoramos en la iglesia, al cual vos y yo adoramos en la intimidad, al cual vos y yo vamos a entrar ahora en esta semana de Santa Cena y vamos a recordar la muerte y la resurrección de Jesucristo, el cual vos y yo en Navidad recordamos su nacimiento, etcétera, etcétera. Recordamos la sangre de Cristo, recordamos la gracia que se ha derramado, la vida eterna que tenemos en Él. ¿Sí? Es el mismo Jesús, ¿sí? Y hoy Dios nos está llevando a que podamos conocerlo más, ¿sí? Dios, como venimos hablando, Él quiere restaurar el primer amor, el primer mandamiento. Y para poder restaurar el primer amor y el primer mandamiento, yo tengo que conocerlo a Él. Yo no puedo amar a alguien que no conozco, ¿sí? Para poder amar más a alguien, necesito conocerlo más, ¿sí? Y para conocer más a Jesús, la manera más
efectiva y la manera por la cual Él se deja conocer es a través de su palabra, ¿sí? A través de los mensajes, a través de lo que Él nos revela en su palabra y a través de lo que venimos hablando acerca de estudiar los acontecimientos de los últimos tiempos y estos aspectos de Jesucristo como esposo, rey y juez. Y me gustaría poder leer en Apocalipsis, ¿sí? Un pasaje en Apocalipsis 10. Apocalipsis 10 al 11. ¿Sí? Vamos a seguir hablando acerca de los últimos tiempos y acá vamos a ver algo de lo que Juan probó y cómo produjo sensaciones buenas y sensaciones positivas y sensaciones negativas, ¿sí? Estos acontecimientos de los últimos tiempos, lo que Dios le reveló a él que iba a acontecer y que es lo que estamos hablando ahora, ¿sí? Entonces dice el versículo 10: entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. En mi boca era dulce como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. El versículo 11 dice: Él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Sí? Acá lo que el ángel le hizo probar es los acontecimientos de los últimos tiempos. ¿Sí? Juan tuvo la revelación, ¿sí? Del Apocalipsis, de lo que vendrá en estos últimos tiempos. Y como venimos hablando en Mateo 24:33, tenemos una orden de Jesucristo que cuando veamos todos estos acontecimientos o todas estas tendencias, ¿sí? Negativas, como la que hablamos en videos anteriores acerca de pestilencias, terremotos, guerras, rumores de guerra, nación contra nación, pleitos, lo que sea, lo que se está levantando, ¿sí? El humanismo, etcétera, todas estas cosas que Jesucristo profetizó que iban a suceder en Mateo 24. En Mateo 24:33 Él nos da esta orden: sepan, ¿sí? Es necesario que podamos ser entendidos de lo que va a acontecer y de lo que ya está aconteciendo para que podamos estar bien parados, ¿sí? Porque si no estamos bien parados, como vamos a ir viendo más adelante, corremos riesgo de entrar en la perspectiva del mundo, ¿sí? La perspectiva del mundo, como vimos una y otra vez, y el sábado quizá enfatice un poco más acerca de lo que Jesucristo profetizó, de lo que el mundo ve o en lo que el mundo entra, así que es en temor, en ofensa, en lujuria y en engaño, ¿sí? Todas estas cosas que, como vamos a ir viendo más adelante, Jesucristo nos profetizó que sucederían en los últimos tiempos, son la perspectiva del mundo, o la perspectiva incorrecta, o la perspectiva amarga, ¿sí? Que Juan vio, ¿sí? Que iba a acontecer en los últimos tiempos, ¿sí? Entonces, por eso es importante nosotros saber, ser entendidos, responder a esta orden que Jesucristo nos dejó en Mateo 24:33 y que el ángel le da a Juan en el versículo 11 de Apocalipsis 10, ¿sí? Que le dice: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Es necesario que se hablen estos temas. Es necesario que hoy vos y yo nos informemos. Es necesario que vos y yo hoy podamos conocer esta faceta de Jesucristo como esposo, rey y juez, ¿sí? Porque lo que Juan estaba viendo era los juicios de Dios, como el Jesucristo como juez, ¿sí? Juan vio a Jesucristo como esposo en Apocalipsis 2:3, cuando él ama a su iglesia, ama a su esposa y quiere que esté preparada, que no tenga obstáculos para poder recibir al esposo que viene y para poder tener comunión ilimitada con él, ¿sí? Porque Jesucristo como esposo es alguien que nos cela con celo celestial, ¿sí? Él nos anhela celosamente y Él anhela que nosotros estemos constantemente conectados en comunión con Él, amándole y dejando que Él nos ame a nosotros. Ese es Jesucristo como esposo. Y Jesucristo como rey y juez es todo lo que necesitamos para que ese amor que Jesucristo quiere darnos y que nosotros le demos a Él,
sea genuino, ¿sí? Y que no haya nada que obstaculice ese verdadero amor, ¿sí? Entonces ahí comprendemos, ¿sí?, lo que tiene que hacer este juez, este rey, para amar a su esposa, ¿sí? Como yo amo a Carla y lo hemos visto en los videos anteriores, ¿sí? Yo haría cualquier cosa si veo que hay algo que está obstruyendo en su vida, o hay algo que le quiere hacer un daño, o hay algo que quiere quitar el amor hacia mí, o el amor genuino, ¿sí? Yo no sé qué podría hacer, ¿sí?, por amor a ella, porque la amo con un amor celoso, con un amor apasionado. Yo haría cualquier cosa para que ella pueda sentir mi amor y ser amados unos con otros, ¿sí? Entonces, lo mismo es Jesús. Jesús es alguien que quiere quitar todo lo que obstaculiza el verdadero amor. Por eso es un rey, ¿sí?, que viene a reinar, y es un juez que viene a traer juicios, ¿sí?, para remover, como hablábamos recién, todo lo que está obstaculizando esto. Entonces, hablar de estos tres aspectos de Jesucristo, ¿sí?, nos prepara, ¿sí?, nos para de antemano, ¿sí?, primeramente para poder amarle a Él, ¿sí?, y nos da el antídoto para atravesar con luz las tinieblas que nos profetizó Isaías 62, que aquí tinieblas cubrirán la tierra, mas sobre nosotros amanecerá Jehová, y sobre nosotros será vista su gloria, ¿sí? Entonces, es necesario poder prepararnos, estudiar estos temas, ¿sí? Y lo que Juan vio y fue dulce a su boca y amargo, ¿sí?, lo dulce es el avivamiento que va a haber en las iglesias, en la esposa de Jesucristo, ¿sí? Un derramamiento del Espíritu Santo sobrenatural, ¿sí?, que va a avivar el fuego del Espíritu en nuestro corazón, en pasión por Él, ¿sí?, que va a llevarnos a no importar lo que venga, no importar lo que suceda a nuestro alrededor, mientras nosotros estemos ardiendo en pasión con Él. Cuando lo tenemos a Él, lo tenemos todo, de verdad. Eso va a ser literalmente, va a ser si te tengo a ti, lo tengo todo, pero de verdad. Ya no más una canción, ya no más algo de la boca para afuera, sino que va a ser una realidad. Y eso es lo dulce que Juan vio, ¿sí? Un avivamiento de amor de su esposa, encendida, avivada, ¿sí?, con fuego de amor por su esposo. Y lo amargo que vio es el juicio, ¿sí? Como hablábamos recién, Satanás no va a estar contento con que Jesucristo quiera venir a la tierra a tomar el reinado que le corresponde, ¿sí? Satanás no va a estar contento con que ya nosotros podamos estar en relación con nuestro esposo libremente, sin obstáculos, sin que el acusador, que es Él, esté constantemente acusándonos, hablando mentiras, hablando cosas que nos alejan muchas veces de tener una comunión genuina con nuestro amado, ¿sí? Entonces, como les dije, Satanás no va a estar contento, ¿sí? Y va a tomar su ejército, ¿sí? Va a juntar su ejército para hacer guerra contra el Cordero, y va a hacer lo imposible para que eso no suceda, para que este reino venga a reinar y para que este reino venga a amar a su iglesia, a su esposa, ¿sí? Y eso está en Salmo 2, 1 al 3. Lo podemos leer para que podamos ver qué es lo que va a pasar en estos acontecimientos. Salmos 2, 1 al 3 dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan en cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes conspirarán contra Jehová y contra su ungido. Acá está hablando de que Satanás va a reunir a todo su ejército con el anticristo, etcétera, para hacer guerra. Ellos van a pensar que van a poder hacer guerra contra el Cordero, contra Jesucristo, y que lo pueden vencer, ¿sí? Y se levantarán los reyes de la tierra y príncipes conspirarán contra Dios y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Sí? Acá lo que Satanás va a hacer es lo imposible para que ese Jesucristo rey, ese Jesucristo juez, no pueda cumplir el propósito. Pero nosotros sabemos el final de la historia, como lo hemos hablado la semana pasada, ¿sí? De que Jesucristo vence, ¿sí? Jesucristo sale vencedor y nosotros somos vencedor con Él. Y hay un pasaje en Jeremías 12:5, ¿sí?, que me gustaría que podamos leer, ¿sí? Jeremías capítulo 12, versículo 5, ¿sí?
que habla acerca de estos tiempos que estamos pasando y la preparación que Jesucristo quiere que tengamos como esposa. ¿Sí? Dice, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los de a caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Y Jeremías fue un profeta que profetizó la palabra de Dios en su generación. ¿Sí? Fue alguien que Dios estaba usando para advertir al pueblo de Israel en esa generación de que se vuelvan de sus pecados, que alineen su corazón a Dios, que se preparen, porque iba a venir un tiempo donde iban a venir ciertas situaciones, ¿sí? Que si ellos no se encontraban preparados, iban a encontrarse con destrucción repentina, con tinieblas cubriendo la nación de Israel, ¿sí? Y es un poco parecido, ¿sí? a estos tiempos que vivimos hoy, ¿no es cierto? De que Dios está permitiendo todas estas cosas y como habla Jeremías 12:5, si corriste con los de a pie, te cansaron. Estos tiempos son los de a pie, ¿sí? Y realmente si nosotros no estamos preparados, ¿sí? ¿Cuánto más nos va a sorprender los tiempos de a caballo, ¿sí? Que son los tiempos más difíciles y son los tiempos donde más las corrientes negativas o las tendencias negativas van a ir en aumento, y si la iglesia de Cristo no está preparada en pasión, en amor, en intimidad, en la palabra de Dios, corremos el riesgo de que lo que le pasó al pueblo de Israel, ¿sí? El pueblo de Israel no estuvo preparado por no escuchar la profecía de Jeremías, ¿sí? Jeremías hablaba, arrepiéntanse, vuélvanse a Jehová, vuélvanse al Señor, prepárense porque lo que se viene es algo peor, es algo muy fuerte, y si no estamos preparados realmente nos va a sacudir, ¿sí? Y en Jeremías conocemos la historia de que el pueblo es sacudido, invadido por por el imperio babilónico, y son llevados cautivos por 70 años y Jerusalén es destruida, etc. ¿Sí? Entonces el pueblo no estaba preparado, ¿sí? Entonces vemos que esas tinieblas los sorprendió, esas tinieblas los abrumó y los llevó a la destrucción total por no haber escuchado la palabra profética, por no haber estado alineado a la voluntad de Dios cuando Dios envió su mensajero para decir, prepárense, alíñense, busquen a Jehová, arrepiéntanse de sus malos caminos, porque Dios quiere prepararlos para algo mayor que está por venir y es necesario estar preparado. Entonces necesitamos en estos tiempos, hermanos, poder prepararnos, estar listos, ¿sí? Desde ahora, viendo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, y como hemos hablado una y otra vez en videos anteriores, de que esos son principios de dolores, de que ya Jesucristo en Mateo 24 profetizó acerca de pestilencias y que estos son principios de dolores, pero ya entran dentro de los últimos tiempos, ¿sí? Necesitamos en este tiempo tomar las medidas necesarias, necesitamos analizar nuestra intimidad con Dios, nuestra integridad con Dios, ¿sí? Porque no nos va a salvar el ser cristianos solamente, no nos va a salvar solamente ir a los templos, ir a la iglesia y volver a mi casa y seguir mi vida como siempre, ¿sí? Nos va a salvar que nuestro corazón, como vamos a ver más adelante, y la parábola de las 10 vírgenes, ¿sí? Nuestro corazón esté encendido y nuestras lámparas tengan aceite para que cuando venga el esposo no nos encuentre desprevenidos, ¿sí? Entonces, esa es la intención de Jesucristo, ¿sí? Al poder hablar los últimos tiempos, al poder entrar en estos temas que son tan importantes y el cual Él nos llevó una y otra vez a decir, sepan, necesitamos que sean entendidos para que puedan estar preparados y que no les pase lo que les pasó al pueblo de Israel cuando vino el imperio babilónico. Lo que Dios está queriendo hacer es, al hablar estos temas, es prepararnos, como le dije recién, decirnos que estos acontecimientos que venimos hablando son principios de dolores, los de a pie, como nos habla Jeremías 12:5, ¿sí? Que vienen tiempos donde van a venir cosas peores, contracciones más fuertes, que esos son los de a caballos. Y necesitamos estar preparados para que, como vimos una y otra vez, no nos sorprendan las tinieblas, como nos habla 1 de Tesalonicenses 5:4, ¿sí? Que nos dice, pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel tiempo os sorprenda como ladrón.
Jesucristo va a venir como un ladrón en la noche, pero si nosotros estamos en luz, caminamos en luz, tenemos aceite en nuestras lámparas, como ahora vamos a ver, si nosotros nos preparamos, atendemos a la palabra profética más certera, que es la palabra de Dios, y no nos dejamos influenciar, porque en el tiempo de Jeremías, el rey y el pueblo de Israel se dejaban influenciar por profetas que solamente les endulzaba el oído, ¿sí? Le decías palabras de prosperidad, de paz, de seguridad, de bendición, de que todo estaba bien, que no pasaba nada, ¿sí? Un poco lo que nos habla 2 Timoteo 4.3, ¿sí? Que se van a amontonar, va a venir un tiempo, dice 2 Timoteo 4.3, que se van a amontonar maestros conforme a sus propias pasiones, ¿sí? Entonces, si nuestro corazón no entiende el amor del esposo y si nuestro corazón no es encendido a esa misma pasión, amarlo con la misma pasión, entender que todo lo que Él va a hacer es porque Él quiere quitar realmente todo lo que está obstaculizando el verdadero amor, el genuino amor, y venir para poder reinar con nosotros y amarnos por siempre. Si nosotros no comprendemos eso, si nosotros no nos interesamos por aprender por lo que la palabra de Dios nos dice, ¿sí? Que quién es nuestro rey, quién es ese Jesucristo como esposo, como rey, como juez, ¿sí? Corremos el riesgo de escuchar otras voces, escuchar palabras que nos van a distraer de la palabra genuina, de la palabra, como lo decía Pablo ahí en Timoteo, ¿sí? Que nos van a endulzar el oído y vamos a pensar de que ese amor es el amor de Dios, pero no, el amor de Dios es el que sufre, el que todo lo espera, el que todo lo soporta, el amor que nunca deja de ser, ¿sí? Entonces cuando tenemos bien en claro esto, 1 Tesalonicenses 5.4, no nos va a sorprender el día de Jesucristo, no va a venir como ladrón, ¿sí? Porque nosotros vamos a estar en luz, ¿sí? Y en el versículo 6 dice, velad, estemos velando, ¿sí? Porque no sabemos cuándo va a suceder esto, pero sí sabemos las tendencias. Hemos estudiado, ¿sí? Acerca de que Jesucristo nos mandó a estudiar las tendencias, ¿sí? Él dijo, sepan, cuando vean todos estos acontecimientos sucediendo en una misma generación, sepan que no pasará esta generación hasta que Él regrese, hasta que todo esto acontezca, ¿sí? No sabemos el día ni la hora, pero sí discernir la generación. Yo quiero estar preparado. Y hoy lo que estamos viviendo son principios de dolores. Entonces yo quiero que mi corazón esté preparado día y noche. Quiero que mi corazón esté preparado todo el tiempo. Autoanalizarme, ¿sí? Buscarlo en la intimidad. Profundizar en su palabra. Conocer las profecías que Jesucristo habló de lo que tiene que venir, ¿sí? Para estar en pie, para estar firme, ¿sí? Para estar seguro de que ese rey, ese juez, ese esposo nos ama y no va a permitir que nada malo nos suceda. Entonces Dios está enviando mensajeros, ¿sí? Como estoy hablando en este tiempo y estamos viendo por diferentes partes del mundo hablando acerca de los últimos tiempos, que como profetizó Jesucristo en la parábola de la fiesta de las bodas, Jesucristo como esposo, rey, juez, me gustaría que lo podamos leer en Mateo 22, 2 al 7, ¿sí? Jesucristo hizo hincapié acá acerca de un esposo, un rey y un juez. Hay una boda, hay un rey, ¿sí? Que envía a mensajeros a invitar a esa boda que va a haber cuando Jesucristo regrese. Y ahora vamos a ver la historia. Dice el versículo 2 de Mateo 22, dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Acá vemos al rey y al esposo, ¿sí? Vemos que hay una boda, o sea, un esposo que se va a casar y hay un rey, ¿sí? Que es el hijo del rey se va a casar y es el rey también, ¿sí? Y envió a sus siervos, que son los mensajeros, los que nos preparamos y anunciamos este mensaje de prepararnos, de saber, ¿sí? De profetizar, como vimos en Apocalipsis 10 al 11, ¿sí? A llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir, ¿sí? Versículo 4 dice, volvió a enviar a otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Y el versículo 6 dice, mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Acá vemos las distracciones, ¿sí? que veníamos acarreando hasta este periodo de cuarentena, así que cada uno estaba en sus asuntos.
en su negocio, en su trabajo, en su auto, en su casa, y menos en restaurar el primer amor, menos en cumplir el primer mandamiento, que es amarlo con todo nuestro corazón. ¿Sí? Entonces, por eso Dios está mandando esta palabra profética, por eso Dios quiere que le conozcamos más, ¿sí? Conozcamos este aspecto de esposo, rey y juez. ¿Sí? Dice, estaban todos distraídos, y otros, tomando los siervos, los afrentaron y los mataron. ¿Sí? El versículo 7, acá vemos al juez. Dice, y al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. En esta parábola podemos ver los tres aspectos de Jesucristo. Podemos ver que hay una boda, ¿sí? Hay un esposo, podemos ver que hay un rey y podemos ver que en el versículo 7 hay un juez, ¿sí? Que trae juicio para aquellas personas que están en contra de esta boda. Casualmente, ¿sí? Están en contra de que esta boda se lleve a cabo, ¿sí? Y todos los acontecimientos que van a venir de ahora en más son para poder distraer a su esposa, ¿sí? Y que su esposa desvíe su foco, pero cuando nosotros nuestros ojos están puestos, como Mateo 6:22 nos manda, ¿sí? Están anclados en las cosas de arriba. Cuando nuestro ojo es bueno, todo nuestro cuerpo estará lleno de luz, para comprender y estar firme y seguro de que por más que vengan pestilencias, por más que vengan terremotos, lo que sea, ¿sí? Por más que venga persecución inclusive, porque es lo que más va a surgir en estos últimos tiempos, la persecución en contra de la iglesia, en contra de los santos de Dios, ¿sí? Nuestro corazón debe avivarse cada día más para estar preparados para ese entonces. Eso es lo de a caballos que vimos en Jeremías 12:5. Hoy estamos a lo de pie. Hoy tenemos que entender que esto, lo que estamos pasando, no es nada comparado a lo que va a venir. Pero depende de dónde va a estar anclado tu corazón, la seguridad y la firmeza con la que te agarren esas tinieblas que van a ir en aumento, ¿sí? Y vos vas a ser la luz del mundo. Vos y yo, porque dice, como dice Isaías 62, sobre nosotros va a amanecer Jehová y sobre nosotros será vista su gloria. Entonces, conocer a Jesús nos lleva a prepararnos, a amarlo con todo nuestro corazón, y para amarlo tenemos que conocerlo a través de sus aspectos, a través de su palabra. Las 10 vírgenes, me gustaría que podamos leer Mateo 25, vamos a leerlo del 1 al 13, que habla de esta parábola tan gloriosa, ¿sí? Que muchos conocemos, y que hoy vamos a entrar en un pequeño detalle de lo que Jesucristo nos quiso enfatizar en esto. ¿Sí? El versículo 1 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Acá vemos el versículo 2. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. El versículo 4 dice: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y los que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. El versículo 3 es clave en esto, ¿sí? Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir, ¿sí? Una y otra vez vemos que la palabra de Dios, cuando enfatiza en los últimos tiempos, habla de esto, de velar, ¿sí? Estar sobrios, ¿sí? Estar preparados, estar ataviados, ¿sí? Como una esposa ataviada, como una esposa que se prepara para recibir al Rey, para recibir a su amado. Entonces la parábola de las 10 vírgenes, 5 eran prudentes y tenían aceite, y 5 eran insensatas que no tenían aceite. Vemos que es bien claro que estas 10 vírgenes eran cristianos, ¿sí? Porque las 10 tenían ministerio, ¿sí? Que ese ministerio es adorar a Dios, ¿sí? Las 10 tenían esa lámpara que
tipifica un ministerio, ¿sí? De adoración a Dios. Pero unas tenían aceite, que era respuesta y preparación, y otras no, ¿sí? El aceite tipifica al Espíritu Santo, ¿sí? Como venimos hablando, avivar el fuego del Espíritu, ¿sí? Que como vemos en los videos que he estado subiendo en Comunidad Depender, el avivar el fuego del Espíritu sí depende de Dios, pero depende de vos y yo, ¿sí? Era tarea del sacerdote en Levítico 6, ¿sí? Cortar la leña, matar el sacrificio y hacer que ese fuego se mantenga avivado para que ese fuego del Espíritu mantenga encendido y realmente estemos encendidos por el amor de Dios, ¿sí? Entonces es nuestra tarea, ¿sí? Mantener con preparación, con respuesta a la voluntad de Dios, con intimidad con Dios. El esposo vino en el momento que menos esperaban y cuando llegó no hubo forma de transferir el aceite que las 5 prudentes tenían. Y salieron a buscar pero no encontraron, ¿sí? Vemos que esas 5 insensatas que no tenían aceite les pidieron a las prudentes que les den un poco de aceite, pero las prudentes les decían no te lo puedo dar. ¿Sí? Mi momento de intimidad es un aceite que no se puede transferir. Mi intimidad con Dios, mi integridad en lo minucioso de la vida, en el secreto, ¿sí? Que como vemos en Mateo 6, ¿sí? Jesucristo en el Sermón del Monte hace énfasis al secreto, a que nuestro Padre ve en el secreto y Él recompensa, ¿sí? Esa recompensa es el aceite que Él deposita en nuestro corazón para que estemos preparados y nuestra lámpara tenga aceite para el regreso de Jesucristo. Pero vemos que esas insensatas le pedían el aceite a las prudentes, le decían compartime aceite, pero va a ser imposible, hermano, compartir los momentos de intimidad, los momentos de respuesta a la voluntad de Dios, del momento de respuesta a la palabra de Dios, de decir bendigo a esta vida aunque mi carne quiera maldecir, o no critico, o me restrinjo en mirar ciertas cosas en internet, etc. Todos esos momentos que hacen que nuestra lámpara tenga aceite, es imposible de transferirlo, ¿sí? Entonces, como vos te encuentres en ese momento, es con el aceite que vas a tener y nadie te va a poder enseñar, nadie te va a poder convidar más aceite, nadie te va a poder dar nada que vos no sembraste en lo genuino, en el secreto, en la intimidad con Dios, ¿sí? Entonces, por eso es importante estar velando, por eso es importante prepararnos en estos tiempos, porque esto es lo que nos va a preparar, esto es lo que nos va a sostener y nos va a potenciar para ese día, para que podamos estar firmes, ¿sí? Y preparados. Apocalipsis 19:7, vemos que en el final, cuando Jesucristo está regresando, Él viene a buscar una iglesia que se goza y una esposa que está preparada. Dice, gocémonos, alegrémosle y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, ¿sí? Y el prepararse es pararse de antemano, ¿sí? Yo no espero a que pasen más situaciones alrededor de mi vida, no espero a que llegue ese momento para prepararme, porque como vimos recién, el aceite no es que voy, compro, me preparo, viene Jesucristo, sé que está viniendo y qué sé yo, bueno, voy a la iglesia, lloro un poquito y ya está, y compré aceite. No va a ser así, ¿sí? No va a ser algo mágico, va a ser una vida rendida a la intimidad con Dios, va a ser una vida de integridad, una vida en respuesta a la voluntad de Dios. No quiere decir que de ahora en más vas a ser alguien santo, no, con tus limitaciones, en nuestra debilidad, ¿sí? Poder prepararnos, poder tener un corazón conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Entender de que Dios no mira lo que mira el hombre, ¿sí? El hombre mira lo que está en lo externo, pero Dios mira tu corazón. Si en tu corazón está dispuesto a decir, Señor, yo quiero agradarte, ¿sí? Y tenemos luchas, y tenemos situaciones, y tenemos cosas que tenemos que lidiar y tenemos que aprender a vencer, ¿sí? Por medio del Espíritu Santo, por medio de la sangre del Cordero, etc., ¿sí? Pero todas esas cosas son las que van a hacer que vos tengas aceite en los últimos tiempos. La respuesta, ¿sí? No que, voy a la iglesia, vuelvo y mi vida sigue igual, y total el domingo voy de nuevo y estoy en la gracia, ¿sí? El libertinaje, ¿sí? No, la gracia es para que vos puedas ser transformado, empoderado, para poder
cumplir el propósito de Dios. La palabra de Dios es difícil sin la gracia, ¿sí? La palabra de Dios es imposible cumplirla sin su gracia, ¿sí? Que nos da la fuerza, el poder que necesitamos en nuestra debilidad para poder cumplir el propósito eterno de Dios y poder ser gente que se prepara en el secreto y deja su vida, toma su cruz, ¿sí? Y sigue a Cristo. Se niega a sí mismo, ¿sí? Niega sus placeres, niega sus deseos, niega a las cosas que a la carne le gustan para poder darle lugar al Espíritu Santo en nuestro corazón. Entonces los días que se vienen son para probar nuestra integridad. Vamos a necesitar una vida de profundidad, invertir tiempo en la intimidad con Dios, alinearnos a su palabra, llenar nuestras lámparas de aceite. Si nuestra vida va acorde a la voluntad de Dios, entonces no tendremos de qué preocupar, ¿sí? Pero si nuestra vida estaba llena de apariencia, eso será evidente el día de la crisis, la situación, ¿sí? Los dolores de parto, que como estamos viendo, estos son principios de dolores, ¿sí? Lo probará, ¿sí? Hay dos cimientos, hay dos que Jesucristo habló en Mateo, luego de hablar todo el sermón del monte y decir de que tenés que poner tu otra mejilla, amar a tus enemigos, amar a los que te maldicen, bendecir a los que te maldicen, etc. Jesucristo hace esta comparación. El que oye mis palabras, lo voy a comparar a aquellas personas que anclaron su vida en la arena o anclaron su vida en la simiente, en la roca, en Cristo, ¿sí? Y me gustaría que podamos leerlo. Mateo 7, 24 al 27 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Otra vez, prudente, ¿sí? Gente que vela, gente que responde a la palabra de Dios, que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Sí, hermanos? Necesitamos en este tiempo entender de que ya no es tiempo de jugar al cristiano, ¿sí? Ya no es tiempo de aparentar, ser gente que aparenta, va a la iglesia, y como hablé recién, es una cosa en la iglesia y otra cosa en su casa, ¿sí? Porque estos tiempos que se están viniendo, estamos entrando en principio de dolores, son los tiempos de a pie, pero vienen tiempos donde van a ser de a caballos, como habla Jeremías 12:5. ¿Sí? Y necesitamos estar preparados, necesitamos estar adiestrados para poder correr y entrar en esa narrativa, en esas tinieblas que habló Isaías, y poder estar anclado en la luz, en Cristo, y estar firme sobre la roca, como nos habla en Mateo 7:24, para poder estar firme en el día malo, ¿sí? Para estar firme en el regreso de Jesucristo y poder estar preparados para Él. Hubo un sueño que un profesor nuestro tuvo, una alumna de este profesor tuvo, acerca de este periodo de los últimos tiempos, ¿sí? Y para entender un poquito esto, va a haber un tiempo donde los últimos 3 años y medio, que va a ser donde va a estar el anticristo y donde va a estar todas las tinieblas en su clímax máximo, la maldad va a llegar a su clímax máximo, etc. Y esta persona tuvo este sueño de que cuando entró en ese periodo, cuando empezó ese periodo de tiempo, las personas que tenían aceite en sus lámparas, el aceite que acumularon en su lámpara hasta ese momento, ¿sí? Era el aceite con que iban a atravesar toda esa episodio de tinieblas, episodio donde el anticristo va a estar haciendo sus obras, donde la maldad va en aumento, donde te van a matar, donde si no tenés la marca de la bestia no vas a poder comercializar, donde etcétera. Todas estas cosas que van a ir de mal en peor son las que esa persona soñó, con que el aceite con que estaba hasta ese momento es el aceite que ellos iban a poder tener, y que no iban a poder buscar más aceite. O sea, no iban a poder orar más, no iban a poder ir a la iglesia, no iban a poder, porque va a haber persecución, etc. Entonces, como llegaron hasta ese momento, hasta el final van a pasar ese momento, ¿sí? Y es un poco lo que Dios me está hablando en este tiempo, ¿sí? Entender de que hoy nos agarró esta pandemia, este coronavirus, ¿sí? De que muchas personas
Veníamos hablando en los últimos tiempos, en los últimos años, acerca de que había que prepararse, de que había que estar listo, de que nuestra lámpara esté encendida y todos esos temas, Mateo 25, etc. Pero no hubo respuesta, ¿sí? Y esa gente que no tuvo respuesta a la voluntad de Dios, la crisis esta, coronavirus, esta pandemia, como entraron con las lámparas, con el aceite que tenían en sus lámparas, ahí están. ¿Sí? Y no, ahora no podemos ir a la iglesia, no podemos ni siquiera que el pastor nos venga a ver porque el pastor no se puede mover, bueno, ahora hay un permiso, pero no podemos hacer que nuestra intimidad con Dios o que nuestra espiritualidad crezca o que nuestro aceite crezca para poder estar firme y para poder entender y para poder crecer en pasión, en amor por Dios. ¿Sí? Y corremos el peligro de entrar en la perspectiva del mundo, en temor, ¿sí? En ofensa, enojarnos contra Dios, y por qué pasan estas cosas si no entendemos a Dios, si no conocemos a Dios, ¿sí? Entonces, eso es lo que soñó esta chica, y es un poco como les dije recién lo que está pasando hoy. Necesitamos entender de que necesitamos nuestras lámparas con aceite, necesitamos tener nuestra lámpara encendida para que cuando ese momento llegue nosotros seamos esa generación que se prepara, que se para de antemano para recibir al Rey, esa generación que se para de antemano para estar firme sobre la roca y nada ni nadie lo va a poder mover. Así que te animo ahí donde estás a que puedas en este tiempo a poder sembrar tu vida en la intimidad, sembrar tu vida en la respuesta a la voluntad de Dios. ¿Sí? No esperar a que estos acontecimientos te alcancen y te sorprendan como ladrón, y como nos sorprendió a muchos esta pandemia. ¿Sí? Como les hablé recién, las personas que no estaban preparadas y que hoy buscan de Dios y que buscan tener entendimiento, y que quieren orar y que quieren leer la Biblia y no entienden, ¿sí? Porque no cultivaron aceite en sus lámparas, ¿sí? Los agarró desprevenido y por ahí entran en esta narrativa que les hablé recién del mundo. Pero las personas que estaban cultivando el aceite, las personas que estaban preparadas, las personas que respondían en la intimidad, en la integridad, a la voluntad de Dios, esas personas que estaban preparadas, hoy entraron en esta pandemia con más pasión, con más intimidad, aprovechan bien los tiempos, tienen más tiempo para buscar a Dios, para amar a Dios, para aprender de Dios, etc. ¿Sí? Y podemos estar en paz, podemos tener tranquilidad, seguridad de que Dios está en control de todas las cosas. ¿Sí? Entonces, esto es un pequeño, un 0,01% de lo que va a ir sucediendo a escalas mayores a medida que nos acercamos al regreso de Jesucristo. Y si no estamos preparados, y si no somos entendidos, y si nuestro corazón no está con el aceite en nuestras lámparas, por haber respondido a la voluntad de Dios, por haber sembrado nuestra vida en el Sermón del Monte, por haber anclado nuestra vida cimentada en la roca en Cristo, déjame decirte que va a venir una tormenta, va a venir esta tormenta, esta lluvia, estos ríos que Jesucristo habló en Mateo 7:24, ¿sí? Y sacudió, dice que fue grande su ruina, ¿sí? En este tiempo necesitamos, hermanos, poder estar cimentados sobre la roca, prepararnos, ¿sí? No esperar a que pasen más cosas, sino ya hoy yo predispongo mi corazón a anclar mi mirada a las cosas de arriba. Saco mi mirada de lo visible, que es temporal, y pongo mi mirada en lo invisible, que es eterno. Que Dios te bendiga